¿Sabías que en 2025, algunos países han cerrado completamente sus puertas a los viajeros británicos? Así es. Si tienes un pasaporte del Reino Unido, hay lugares donde se te negará la entrada, se te rechazará la visa o incluso podrías correr el riesgo de ser detenido. Algunas de estas prohibiciones se esperaban debido a tensiones políticas o guerras, pero otras te sorprenderán. Imagina reservar el viaje de tus sueños, planear todo hasta el último detalle, solo para descubrir que tu pasaporte no sirve en la frontera. O peor aún, ¿y si llegas sin saberlo a un país donde los británicos están fuertemente restringidos y terminas en serios problemas? Pero, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Qué llevó exactamente a estas prohibiciones? Algunos países han roto relaciones con el Reino Unido por disputas diplomáticas. Otros se han cerrado completamente a los extranjeros. Y unos cuantos más han hecho ridículamente difícil que los ciudadanos británicos puedan entrar. Desde zonas de guerra hasta estados autoritarios e incluso un lugar donde todos los autos deben ser blancos, esta lista está llena de sorpresas. Así que antes de hacer tus próximos planes de viaje, quédate hasta el final porque uno de estos destinos podría estar en tu lista de deseos. Vamos a sumergirnos en los 10 países donde los ciudadanos británicos no son bienvenidos en 2025. Número 10. Arabia Saudita. A primera vista, Arabia Saudita no parece un país que restringiría a los viajeros británicos. Después de todo, el reino solo recientemente abrió sus puertas al turismo con nuevas políticas de visado. Pero aquí está el problema. Aunque técnicamente los británicos pueden obtener una visa, entrar a Arabia Saudita conlleva serios riesgos. En los últimos años, han surgido múltiples informes de ciudadanos británicos detenidos, interrogados e incluso encarcelados por asuntos aparentemente menores. Algo tan simple como publicar en redes sociales, portar medicamentos con receta o incluso vestir de forma inadecuada podría meterte en problemas. Y si llegas a ser arrestado, el Reino Unido tiene poco poder diplomático para ayudarte. Sin mencionar que la relación política entre Arabia Saudita y el Reino Unido ha estado en la cuerda floja. Aunque los acuerdos comerciales siguen siendo fuertes, las preocupaciones por los derechos humanos y las tensiones políticas han llevado a relaciones tensas. El gobierno saudí ha sido conocido por negar visas o incluir en listas negras a extranjeros considerados críticos del régimen. Además, Arabia Saudita aún tiene uno de los sistemas legales más estrictos del mundo. Leyes que podrían parecer inusuales para los viajeros británicos, como la prohibición del alcohol, estrictas normas de conducta pública y castigos severos por delitos menores, pueden hacer que visitar el país sea riesgoso. Así que, aunque Arabia Saudita no está prohibiendo técnicamente a los británicos, las restricciones, los riesgos y los recientes casos de detención la convierten en uno de los destinos más peligrosos e impredecibles para los poseedores de pasaportes británicos en 2025. Número 9. Bután. Un país conocido por sus impresionantes paisajes, monasterios budistas y la idea única de medir el éxito a través de la felicidad nacional bruta en lugar del PIB. Suena como un destino soñado, ¿verdad? Bueno, no si eres británico. A diferencia de otros países en esta lista, Bután no ha prohibido directamente a los viajeros del Reino Unido. Pero entrar es ridículamente caro y casi imposible para el turista promedio. A partir de 2025, los viajeros británicos deben pagar una tarifa obligatoria de desarrollo sostenible de $200 por persona por día. Y eso es además de los costos de la visa, hoteles aprobados por el gobierno, y tours guiados obligatorios. ¿Quieres explorar Bután libremente? Olvídalo. El país controla estrictamente a dónde pueden ir los turistas, que pueden ver e incluso cuánto tiempo pueden quedarse. ¿Pero por qué? Bután siempre ha sido selectivo con el turismo. El gobierno cree en el turismo de alto valor y bajo impacto. Es decir, solo quieren turistas ricos y responsables que contribuyan a la economía sin abrumar su cultura. Desafortunadamente, para la mayoría de los viajeros británicos,
Esto significa que Bután está fuera de su alcance, a menos que estén dispuestos a gastar miles de libras por una visita corta. Así que, aunque no te detendrán en la frontera, Bután ha hecho financieramente imposible que un británico promedio lo visite. La pregunta es, ¿pagarías tanto por visitar Bután o simplemente no vale la pena? Déjame saber en los comentarios. Y si estás disfrutando esta lista hasta ahora, asegúrate de suscribirte para no perderte los siguientes países que han cerrado completamente sus puertas a los viajeros británicos. Número 8. Turkmenistán. Bienvenido a Turkmenistán, uno de los países más aislados y secretos del mundo. Si nunca has conocido a alguien que haya estado allí, hay una razón para eso. Casi nadie entra. Y si eres británico, buena suerte. Turkmenistán tiene una de las políticas de visa más estrictas del planeta, rechazando alrededor del 90% de las solicitudes de visa turística, a menudo sin explicación alguna. Incluso si logras superar la pesadilla burocrática, estás obligado a contratar un guía aprobado por el gobierno que te seguirá a todas partes, asegurándose de que solo veas lo que el régimen quiere que veas. ¿Pero por qué está tan cerrado Turkmenistán? Su gobierno autoritario, liderado por un presidente con una personalidad de culto, controla estrictamente los medios, el turismo y la influencia extranjera. Los lazos diplomáticos del Reino Unido con Turkmenistán son débiles, y los funcionarios rara vez aprueban visas para turistas británicos. De hecho, incluso los periodistas y diplomáticos tienen dificultades para entrar al país. Es una pena, porque Turkmenistán alberga algunos lugares verdaderamente extraños y fascinantes. Está la Puerta al Infierno, un enorme cráter que ha estado ardiendo por más de 50 años, y Asjabad, la capital fantasma llena de estatuas doradas y palacios de mármol. Pero a menos que tengas conexiones gubernamentales o una razón extremadamente convincente, Turkmenistán sigue siendo un misterio cerrado para los viajeros británicos en 2025. Número 7. Rusia. No hace mucho tiempo, Rusia era un destino soñado para muchos viajeros británicos. Desde la grandeza de la Plaza Roja en Moscú hasta la riqueza cultural de San Petersburgo, el país tenía mucho que ofrecer. Pero en 2025, entrar como británico es casi imposible. El Reino Unido y Rusia han estado atrapados en uno de los enfrentamientos diplomáticos más tensos de la historia reciente. Sanciones, escándalos de espionaje y conflictos en curso han destruido las relaciones entre ambas naciones. Como resultado, Rusia ha dificultado enormemente la entrada a ciudadanos británicos, con solicitudes de visa retrasadas, denegadas o simplemente ignoradas. Incluso si logras obtener una visa, viajar a Rusia conlleva serios riesgos. El gobierno británico ha advertido a sus ciudadanos sobre posibles detenciones, vigilancia y dificultades para recibir apoyo consular. Simplemente ser británico en Rusia puede levantar sospechas, y los viajeros extranjeros han reportado interrogatorios agresivos en aeropuertos y puestos fronterizos. Además, los vuelos directos entre el Reino Unido y Rusia siguen siendo limitados o completamente suspendidos, lo que complica aún más el viaje. Algunos británicos que han visitado recientemente describen la experiencia como caminar sobre cáscaras de huevo, sin saber que podría considerarse una violación de las leyes locales. Así que, aunque Rusia no ha impuesto una prohibición total a los turistas británicos, las restricciones de visa, las tensiones políticas y las preocupaciones de seguridad la convierten en uno de los destinos más difíciles y riesgosos para los viajeros del Reino Unido en 2025. Número 6. Irán. Irán es uno de los centros culturales más ricos del mundo, hogar de ciudades antiguas, mezquitas impresionantes y una civilización que se remonta a miles de años. Ciudades como Trán, Shiraz e Isfahan están llenas de historia, arte y hospitalidad. Pero si tienes un pasaporte británico, visitar este fascinante país en 2025 podría ser solo un sueño. Los lazos diplomáticos entre el Reino Unido e Irán han estado tensos durante décadas, y recientemente han alcanzado un nivel históricamente bajo. Como resultado,
Hay restricciones de viaje extremadamente estrictas para los ciudadanos británicos. El gobierno iraní a menudo sospecha que los visitantes del Reino Unido tienen motivos de espionaje o políticos, lo que significa que los turistas británicos enfrentan una alta probabilidad de que se les niegue la visa o que sufran largos retrasos. Peor aún, los ciudadanos con doble nacionalidad británico-iraní han enfrentado arrestos y detenciones arbitrarias, aumentando los temores entre los viajeros del Reino Unido. La Oficina de Asuntos Exteriores advierte explícitamente contra viajar a Irán debido a estos riesgos, haciendo casi imposible obtener seguro o protección diplomática. Y, sin embargo, el atractivo cultural de Irán es innegable. Imagina pasear por las magníficas ruinas de Pepilolis, explorar bazares coloridos llenos de especias y artesanías hechas a mano, o disfrutar de un té en un tradicional jardín persa. Desafortunadamente para los británicos, estas experiencias son en gran medida inaccesibles debido a complejidades políticas fuera de su control. A menos que las relaciones diplomáticas mejoren drásticamente, Irán permanece firmemente en la lista de países donde los viajeros británicos son no bienvenidos o están fuertemente restringidos. En otras palabras, si eres británico, Irán podría quedar fuera de tu alcance en 2025. Otro país notable que podrías nunca ver. Número 5. Libia. Libia alberga algunas de las ruinas romanas más impresionantes del mundo. Amplias extensiones del desierto del Sáhara intacto y una costa que en su momento rivalizaba con los principales destinos turísticos del Mediterráneo. Pero para los viajeros británicos en 2025, es una zona prohibida. Desde la caída de Muammar Gaddafi en 2011, Libia ha estado en un estado constante de caos. Milicias en guerra, un gobierno inestable y actividad terrorista la han convertido en uno de los países más peligrosos del planeta. Y en cuanto a los ciudadanos británicos, la situación es aún peor. El Reino Unido desempeñó un papel clave en la intervención militar de la OTAN durante la Guerra Civil Libia, lo que ha dejado un resentimiento duradero en partes del país. Por esta razón, los viajeros británicos, especialmente aquellos con vínculos gubernamentales o mediáticos, suelen ser vistos con sospecha. Además, no hay una embajada británica operativa en Libia. Esto significa que si tienes problemas, no hay apoyo consular que pueda ayudarte. Se han reportado secuestros, crímenes violentos e incluso ataques dirigidos contra extranjeros, lo que hace que viajar sea demasiado arriesgado. Incluso si de alguna manera quisieras visitar, obtener una visa es casi imposible. Las fronteras de Libia están fuertemente controladas y las aerolíneas han suspendido la mayoría de los vuelos internacionales. En pocas palabras, a menos que tengas una razón urgente y aprobada por el gobierno, los ciudadanos británicos están completamente bloqueados para entrar a Libia en 2025. Es una situación trágica porque Libia alberga sitios históricos increíbles, como la antigua ciudad de Leptis Magna, una ruina romana que rivaliza con Pompeya. Pero por ahora, esas maravillas permanecen fuera del alcance de los turistas británicos. Número 4. Siria. En otra época, Siria era una joya oculta para viajeros aventureros, hogar de paisajes impresionantes, mercados vibrantes y algunas de las ciudades más antiguas del mundo. Damasco, Alepo y Palmira eran destinos imprescindibles para los amantes de la historia. Pero en 2025, Siria es prácticamente imposible de visitar para los ciudadanos británicos. Más de una década de guerra ha dejado el país en ruinas con conflictos continuos, inestabilidad política y una de las peores crisis humanitarias del mundo. El Reino Unido no mantiene relaciones diplomáticas con Siria y el gobierno británico ha impuesto duras sanciones al régimen sirio. En respuesta, Siria ha dificultado mucho, si no imposibilitado, que los británicos obtengan una visa. Incluso si de alguna manera logras entrar, estarías asumiendo un riesgo enorme. Secuestros, vigilancia y detenciones son comunes, y los visitantes extranjeros, especialmente los de países occidentales, son vistos con sospecha. Incluso ha habido casos de extranjeros arrestados por cargos de espionaje.
Para empeorar las cosas, entrar a Siria sin permiso es ilegal bajo la ley británica. Así es, si viajas allí sin autorización, podrías ser procesado al regresar al Reino Unido. La Oficina de Asuntos Exteriores advierte fuertemente contra cualquier viaje y los vuelos entre el Reino Unido y Siria siguen completamente suspendidos. Es desgarrador porque las ruinas antiguas de Siria, incluyendo la majestuosa ciudad de Palmira, fueron en su momento algunos de los sitios históricos más impresionantes del planeta. Pero para 2025, para los viajeros británicos, Siria sigue siendo un destino cerrado y sumamente peligroso, uno que quizás nunca sea seguro para visitar. Número 3. Yemen es un país de una belleza natural impresionante, historia rica y hospitalidad increíble. Sin embargo, también es uno de los lugares más peligrosos del planeta. En 2025, a los ciudadanos británicos se les prohíbe completamente la entrada debido a la guerra en curso, la inestabilidad política y los riesgos de seguridad extremos. Por más de una década, Yemen ha estado atrapado en una devastadora guerra civil con múltiples facciones luchando por el control. El conflicto ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con hambrunas generalizadas, brotes de enfermedades e infraestructuras colapsadas. Y para los extranjeros, especialmente los ciudadanos británicos, los riesgos son mortales. Los británicos que intenten entrar a Yemen enfrentarán grandes obstáculos, empezando por el hecho de que no hay una embajada británica operativa en el país. Esto significa que si algo sale mal, ya sea un arresto, secuestro o emergencia médica, no hay ayuda consular disponible. Aún más alarmante, los ciudadanos británicos han sido específicamente atacados por grupos extremistas en la región. Se han registrado casos de occidentales secuestrados para pedir rescate o incluso usados en negociaciones políticas. El gobierno del Reino Unido desaconseja firmemente todo tipo de viaje a Yemen, y los vuelos son prácticamente inexistentes para los titulares de pasaporte británico. Pero quizás la mayor tragedia es lo que se ha perdido. Yemen es hogar de antiguas ciudades como Saná y Sibam, conocida como la Manhattan del desierto por sus altísimos rascacielos de adobe. Estos sitios fueron alguna vez maravillas del patrimonio mundial de la UNESCO. Pero hoy, son inaccesibles para el mundo. En 2025, Yemen sigue completamente fuera del alcance para los viajeros británicos, y no hay señales de que eso cambie pronto. Número 2. Corea del Norte. Corea del Norte siempre ha sido uno de los países más misteriosos y aislados del mundo. Pero en 2025, entrar como ciudadano británico es prácticamente imposible. Hubo una época en la que un pequeño grupo de turistas aventureros podía visitar el país mediante tours estrictamente controlados por el gobierno. Pero ahora, las puertas están completamente cerradas. Tras años de tensiones crecientes entre Corea del Norte y las naciones occidentales, las relaciones entre Pyongyang y Londres se han derrumbado. El Reino Unido ha condenado los abusos a los derechos humanos, las pruebas nucleares y los ciberataques norcoreanos, lo que ha empeorado aún más los lazos diplomáticos. En respuesta, el gobierno norcoreano ha restringido severamente la emisión de visados a ciudadanos británicos, y en muchos casos, los niega directamente. Incluso si de alguna forma logras conseguir un raro visado, viajar a Corea del Norte conlleva enormes riesgos. El país es famoso por aplicar castigos extremadamente severos a los extranjeros, incluyendo penas de prisión prolongadas por infracciones que podrían parecer menores, como dejar en el suelo un periódico con la foto del líder o tomar una foto no autorizada. Además, los diplomáticos británicos no tienen poder alguno para ayudarte si tienes problemas. El Reino Unido no tiene embajada en Corea del Norte, lo que significa que si eres detenido, estarás completamente solo. Con fronteras cerradas, estrictos controles gubernamentales y un riesgo diplomático creciente, Corea del Norte sigue siendo uno de los lugares más difíciles y peligrosos para los viajeros británicos en 2025. Y a menos que estés dispuesto a arriesgarte a la detención, vigilancia constante y ausencia total de libertad personal,
Es seguro decir que Corea del Norte es un destino que es mejor dejar fuera del itinerario. Número 1. Afganistán. Si hay un país al que los ciudadanos británicos absolutamente no pueden viajar en 2025, es Afganistán. Desde que los talibanes retomaron el control en 2021, el país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo, especialmente para los viajeros occidentales. Y para quienes tienen pasaporte británico, es prácticamente una sentencia de muerte. Las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Afganistán se han colapsado por completo. La embajada británica ha sido cerrada y no hay apoyo consular disponible para ciudadanos británicos en el país. Esto significa que si eres arrestado, secuestrado o te ves envuelto en un conflicto violento, no habrá nadie que pueda ayudarte. La situación es aún peor porque los talibanes consideran a los ciudadanos británicos como enemigos debido a la participación militar del Reino Unido en Afganistán durante las últimas 2 décadas. Los extranjeros, especialmente los británicos, están en extremo riesgo de ser detenidos, interrogados o utilizados como moneda de cambio política. Incluso si no eres turista, sino periodista o trabajador humanitario, conseguir un visado es casi imposible. Y si de alguna manera logras entrar a Afganistán sin la documentación adecuada, podrías ser acusado de espionaje, lo cual conlleva graves consecuencias bajo el régimen talibán. Es trágico, porque Afganistán fue alguna vez un país de paisajes impresionantes, ciudades antiguas y un rico patrimonio cultural. Pero en 2025, para los ciudadanos británicos, sigue siendo una zona prohibida, donde pisar suelo afgano podría ser uno de los errores más grandes de tu vida. En pocas palabras, si eres británico, Afganistán es el último lugar que deberías considerar visitar. Y ahí lo tienes, 10 países donde los viajeros británicos simplemente no son bienvenidos en 2025. Algunos debido a la guerra, otros por razones políticas, y unos pocos por motivos que son simplemente extraños. ¿Cuál de ellos te sorprendió más? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Si encontraste interesante este video, mira el anterior en el enlace que aparece en pantalla para más datos impactantes sobre viajes. Y oye, ponemos mucho esfuerzo en hacer estos videos, así que si quieres apoyarnos, solo haz clic en el botón de suscribirte. Es gratis y solo toma un segundo. Nos vemos en el próximo.